Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. A nombre de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Radiólogos, Intervencionismo y Terapia Endovascular, le damos la más cálida bienvenida a todos. Yo soy la doctora Adriana Mariel Musquiz Vargas, soy médico radiólogo adscrito aquí al Servicio de Intervención del Hospital General de México. Pues el día de hoy aquí estamos en en otra sesión más de nuestros casos clínicos presentados por residentes. Esta noche es el turno del Hospital General de México, de los residentes que tenemos acá. Y es para mí un honor presentarlos a los doctores Carlos Rosenberg, Rodrigo Martínez, Carlos Calderón, Carlos Zambrano, Daniel Bravo, William Marévolo y Alejandro Bolón, quien el día de hoy nos hablarán de estrategias de rescate de accesos vasculares en hemodiálisis. Entonces vamos a comenzar con el doctor William Arevalo. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Para comenzar con los casos clínicos que vamos a dar el día de hoy. Bueno, el primer caso, perdón, corresponde a una paciente de sexo femenino que responde a las siglas GAM. Es una paciente de 49 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal código 5 en terapia sustitutiva pues, con hemodiálisis. Dentro de la antecedente importancia de esta paciente, pues la enfermedad renal crónica. Vemos que esta patología o la paciente la presenta pues, con un diagnóstico de hace 25 años. La paciente inició terapia sustitutiva con diálisis peritoneal a través de dos catéteres Tenkov. Esos catéteres fueron retirados debido a dos episodios de peritonitis y posteriormente pues, se transicionó a realización de hemodiálisis. Esta hemodiálisis se inició en el 2021 mediante la colocación de un catéter temporal yugular del lado derecho. Este catéter pues, fue funcional durante un año hasta el 2022, en donde se realizó una fístula arteriovenosa brachiocefálica del lado derecho, la cual pues, fue funcional hasta el 2024, debido a un evento de trombosis de la fístula arteriovenosa. Posteriormente, este catéter pues, fue, digamos, funcional hasta el 2026, secundario pues, a un evento de bacteremia del catéter y posteriormente se transicionó pues, a un catéter temporal hasta que en el abril del 2026, el 15 de abril, se colocó pues su nuevo catéter, que fue un catéter tunelizado, que es el catéter que vamos a ver actualmente en el caso. Como vemos acá en las imágenes, bueno, este paciente, debido a esta paciente nos la presentaron como una disfunción de su catéter, que fue colocado en abril, de una semana de evolución, por lo cual pues fue interconsultado pues a nuestro servicio por disfunción del mismo. Debido pues al cuadro, la paciente se llevó a una flebografía diagnóstica mediante el catéter, y pues esta es la flebografía en la cual pues mediante sustracción digital vemos un paso de contraste a nivel de la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y posteriormente pues hacia la circulación pulmonar. Y pues vemos algunos defectos de llenado a nivel de lo que es la cava superior y un área de estenosis en la unión cabo auricular. Para ver pues más a detalle estas imágenes que les acabo de comentar, vemos resaltados pues con un círculo el área de estenosis, que es una estenosis concéntrica a nivel de la unión cabo-auricular, como vemos está a nivel del extremo más distal del catéter y más superiormente en la cava, señalado con flechas, pues vemos estas áreas de defectos de llenado en relación pues a una trombosis también parcial de la cava superior. Vemos la diferencia de las medidas, digamos, en la porción más distal de la cava, de hasta 19,7 milímetros, y a nivel de la estenosis eh, vemos diámetro de hasta 7,2 milímetros. Debido a los hallazgos que encontramos en la flebografía que les acabo de comentar, se planteó pues, la posibilidad o el tratamiento mediante una trombolisis. Esta trombolisis se realizó con una dosis de 50 miligramos de Actilise, los cuales fueron reconstituidos en 50 miligramos, en 50 cc, perdón, de agua destilada, pues como lo dicta el manual, con una concentración de 1 miligramo por mililitro. Estos 50 miligramos se pasaron a través de ambos lúmenes, 25 miligramos a través de cada lumen, mediante bombas de infusión en una hora.
Esta trombolisis pues, fue realizada en nuestro servicio en el área de recuperación bajo una monitorización de las constantes vitales. Posteriormente, a la realización de esta trombolisis, se realizó una nueva flebografía mediante el catéter, a través del catéter de control, inmediatamente posterior a la terminación, que es esta imagen, este video que vemos acá de control, esta flebografía, donde vemos que hay una mejoría de la trombosis a nivel de la cava superior, pero hay una persistencia de lo que es la estenosis. Y aquí, pues en esta imagen vemos más detalladamente en círculo cómo persiste la estenosis a nivel de la unión cavo-auricular en el extremo pues, más distal del catéter. Y bueno, vamos a darle paso a mi compañero Carlos Zambrano para dar los hallazgos de la trombolisis. Bueno, buenas noches a todos. Antes de hablar específicamente de la trombolisis, creo que vale la pena partir de una idea general. En el paciente con enfermedad renal crónica, el acceso vascular no es solamente una vía para poder dializar, es un recurso limitado. Cada acceso que se pierde, cada catéter que se coloca, cada segmento venoso que se compromete va reduciendo las oportunidades futuras pues, del paciente. Por eso, cuando vemos un acceso disfuncional, el objetivo no debe ser únicamente resolver el problema inmediato, sino también intentar rescatar el acceso para que el paciente cuente con otras posibilidades a futuro, es decir, preservar su capital venoso. En este contexto, la trombosis es un evento que puede llevar a la pérdida del acceso vascular, pero también es una oportunidad de intervención. Si logramos reconocerla a tiempo y tratarla adecuadamente, podemos restaurar el flujo y evitar un nuevo acceso y ganar tiempo útil para el paciente también. La primera pregunta que nos debemos hacer es qué tipo de trombos estamos intentando tratar. La trombosis venosa no es un evento estático, sino más bien un proceso biológico dinámico. Cuando el trombo se forma, durante las primeras horas o días, está constituido principalmente por una red de fibrina que atrapa eritrocitos y plaquetas. En esta fase el trombo todavía es relativamente blando y conserva una alta susceptibilidad a la trombolisis. Por este motivo, durante la fase aguda existe una ventana terapéutica en la que la trombolisis puede ser altamente efectiva y permitir la restauración del flujo del acceso vascular. Sin embargo, a medida que transcurren los días, em, el organismo inicia un proceso de reparación muy similar al que ocurre en cualquier tejido lesionado. Monocitos, macrófagos, fibroblastos migran al interior del trombo y comienza un depósito de matriz extracelular y la apertura de pequeños vasos de drenaje previamente colapsados. En otras palabras, el trombo deja de ser un simple coágulo y comienza a transformarse en un tejido organizado. En esta etapa, la respuesta a la trombolisis obviamente disminuye considerablemente. Lo que encontramos es una combinación de fibrosis, recanalización parcial y cambios cicatriciales permanentes. Las imágenes inferiores ilustran muy bien esta transición. A la izquierda observamos un trombo agudo de aproximadamente 3 días de evolución, donde predominan los eritrocitos y la fibrina. Y a la derecha observamos un trombo de 30 días de evolución en la que ya existe una disminución importante del componente hemático y un aumento progresivo del colágeno y la fibrosis. Esta transformación biológica es la razón por la que una misma enfermedad requiere tratamientos completamente distintos dependiendo del momento en el que vemos al paciente. Durante las fases iniciales, el trombo sigue siendo objeto biológico adecuado para una fibrinolisis y conforme avanza la organización y la fibrosis, las estrategias de rescate del acceso cambian y el protagonismo pasa progresivamente hacia la angioplastía y en algunos casos al uso de stent. La trombolisis dirigida por catéter consiste en la administración del fibrinolítico directamente dentro del trombo. Buscamos maximizar el efecto local y minimizar la exposición sistémica. Aunque existen múltiples esquemas descritos en la literatura, los protocolos suelen diferir principalmente en la dosis administrada y en la duración de la infusión. En nuestro medio utilizamos habitualmente esquemas de alta intensidad y corta duración, particularmente en el contexto pues, de accesos vasculares para hemodiálisis. La alteplasa se reconstituye inicialmente en una concentración de 1 miligramo por mililitro y posteriormente se administra a través del propio catéter. En los catéteres de doble lumen utilizamos habitualmente 25 miligramos por cada lumen
para una dosis total de 50 miligramos. Y la administración local permite, pues, precisamente alcanzar concentraciones elevadas del fibrinolítico exactamente en el sitio del trombo y favorecer una rápida restauración del flujo. Como ocurre con cualquier estrategia trombolítica, es necesaria una monitorización clínica y analítica estrecha, especialmente de hemoglobina, plaquetas y el fibrinógeno, además de la vigilancia continua de manifestaciones hemorrágicas. Con estos conceptos en mente, uno de los principales retos después de la trombolisis es precisamente interpretar de manera correcta los hallazgos residuales y comprender las limitaciones de la modalidad imagenológica que empleamos. En este caso, la flebografía nos proporciona fundamentalmente un luminograma del vaso, es decir, muestra cómo circula el contraste a través de la luz vascular, pero no nos permite evaluar de manera directa la composición de la pared ni caracterizar con precisión el material intraluminal. Como consecuencia, un trombo mural residual y una estenosis verdadera pueden producir hallazgos angiográficos muy similares. El trombo residual puede persistir inmediatamente después de la trombolisis y continuar respondiendo al tratamiento durante las siguientes horas o días, y por el contrario, una estenosis verdadera suele corresponder a fibrosis e hiperplasia neointimal y habitualmente persisten a pesar de la resolución del componente trombótico. En algunos casos, el ultrasonido intravascular puede aportar información adicional al permitir la evaluación directa de la pared venosa y del contenido intraluminal, aunque obviamente esto a expensas de incrementar considerablemente el costo del procedimiento. Por este motivo, la evaluación temporal y la reevaluación diferida continúan siendo herramientas diagnósticas extremadamente valiosas. Volviendo al caso que estábamos revisando hace un momento, esta paciente fue sometida a la trombolisis un día viernes. Ese fin de semana pasó a su sesión de hemodiálisis, donde se obtuvieron adecuados flujos, y luego, las 48 horas después, la paciente acudió para un control por flebografía y valorar la implementación de una angioplastía y recolocación del catéter. En estas imágenes se observa un adecuado paso del medio de contraste en este video de la derecha, un adecuado paso del medio de contraste y restauración del calibre de la vena cava superior, con ausencia de esa cintura residual que previamente habíamos considerado como una estenosis residual. En este caso, se trató entonces de un trombo mural que a lo largo de esas 48 horas siguió respondiendo al tratamiento, no a una estenosis verdadera. Y finalmente se colocó el nuevo catéter de hemodiálisis con su extremo distal en el tercio medio de la aurícula. Con esto pues vimos que la trombolisis fue un éxito y que conllevó también a la mejoría significativa del paciente. Ahora les voy a dejar con mis compañeros valorando otras terapias que nosotros podemos implementar en este tipo de pacientes. En este caso no solo fibrinolisis, sino también angioplastía y stent. Mm. Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Bravo y vamos a continuar con el segundo caso. Ya vimos la primera parte de cómo actuar ante un trombo agudo. Ahora vamos a ver el otro extremo de el otro extremo que es la trombosis crónica. En este caso se trata de un paciente masculino de 45 años de edad, que es originario y residente de la Ciudad de México. Actualmente está desempleado, no refería alergias y como antecedentes patológicos personales de importancia tenía diabetes mellitus tipo 2, eh, tratada con linagliptida desde el año 2023. En el año 2025 fue diagnosticado de hipertensión arterial, gota e hiperuricemia, todos con tratamiento. En ese mismo mes se debuta con una urgencia dialítica, se le diagnostica una enfermedad renal crónica, CADIGO 5. No se sabía realmente, quedó como una enfermedad que aún no tiene la causa como tal. En ese momento, en urgencias de nuestro hospital, es interconsultado al servicio de nefrología, quienes colocan su primer catéter no tunelizado, yugular derecho, y se realiza la primera hemodiálisis. Em, en lo que se refiere a las hospitalizaciones que tuvo con nuestro servicio, este paciente, bueno, primero cabe recalcar que él decidió tener sus hemodiálisis por un medio externo, por lo que posteriormente se perdió hasta febrero del año 2026, donde se refiere que tuvo una disfunción del catéter.
además de hipercalemia, y referían que había tenido mal apego a las sesiones de hemodiálisis, que eran los días miércoles y los días sábado. Eh, en este momento, en urgencias, vuelven a interconsultar al servicio de nefrología y ellos realizan un recambio del catéter no tunelizado el día 9 de febrero. Se realiza una posterior hemodiálisis que no tuvo ningún problema. Se le indica los cuidados del catéter y acudir a sus sesiones de hemodiálisis. El paciente estuvo haciendo curaciones dentro de, durante estos meses, pero el 8 de abril, mientras se hacía en una clínica privada una de las curaciones del catéter, se refiere a una salida fortuita del mismo, por lo cual la clínica privada le solicita que venga a urgencias de nuestro hospital. Él tarda 4 días en acudir, donde es interconsultado nuevamente el servicio de nefrología, quienes realizan un ultrasonido en urgencias, donde se reportaba que tenía una estenosis y trombosis de la vena yugular derecha, así como también tenía una estenosis en la unión yúgulo-subclavia izquierda. Aún así, ellos intentan realizar un abordaje yugular izquierdo para colocar un catéter no tunelizado. Sin embargo, no lo consiguen. Ante este hecho, ellos lo que hacen es colocar un catéter temporal femoral derecho por los criterios que tenía también de urgencia dialítica, y se nos interconsulta a nosotros como el servicio de intervención para realizar. Ante todos estos antecedentes que teníamos, en primera instancia lo que hacemos es realizar una flebografía, donde aquí voy a dejar correr los videos. Lo importante aquí es que fue canalizado por las venas cefálicas para poder pasar el medio de contraste una por cada miembro superior. Aquí observamos cómo se van opacificando los vasos centrales, y lo que llama la atención como tal es que existe una adecuada pacificación. Estas son las venas cefálicas. Hay una adecuada pacificación de las venas subclavia. Sin embargo, al llegar al tronco de la vena innominada, se observa paso filiforme, así como defectos de llenado con paredes lobuladas irregulares. Aunado a esto, se observa también que hay circulación colateral a nivel cervical, y que terminan drenando por la vena torácica suprema, que es la que aquí desciende, y posteriormente repermeabilizan por el callado de ácidos. Además de esto, podemos ver dilatación y ectasia a nivel de los segmentos valvulares, tanto de vasos centrales como periféricos, e incluso de las mismas colaterales. Esto nos habla, juntando todo esto, la dilatación, la ectasia valvular, que nos habla de hipertensión venosa, así como el defecto de llenado de una y y las imágenes aquí que se ven con bordes lobulados de una trombosis crónica asociado a una estenosis. Del lado izquierdo también se observa cierta dilatación y algo de venas, pero en mucho menor calibre. A nivel de la unión de la subclavia con la innominada se observa un defecto, una estenosis a este nivel, lo que explica por qué no pudieron pasar en nefrología por el lado izquierdo la guía. Todo esto nos habla, como les decía, de una trombosis venosa crónica con una estenosis. Teniendo todo esto en cuenta, se decide programar una angioplastía de vasos centrales, la cual se realiza el día 22 con el apoyo del servicio de anestesiología, donde aquí lo que se hace es canular igual las venas cefálicas con un introductor 9 del lado derecho, así como un introductor 4 del lado izquierdo. Se observan los hallazgos ya vistos en la flebografía del 15 de abril, donde se observan los defectos de llenado, así como se observa más fácilmente el trombo, el cual inicia en el tercio medio de la vena innominada y se insinúa hasta la vena cava superior. El trombo tenía
una longitud de 40 milímetros, así como también tenía un diámetro, el vaso estenosado de 5 milímetros, que si se comparaba con el contralateral que se considera normal, este medía 14 milímetros. Se procede a hacer la angioplastía, esto utilizando una guía hidrofílica que llegó hasta la aurícula. Se procede al inflado del balón, que era un balón de alto soporte de 10 por 40 milímetros en un inicio, hasta llegar a las 40 atmósferas. Aquí vemos cómo se observa la cintura, que en un momento se vuelve, o sea, se logra vencer y se consigue una adecuada plastía en primera instancia. Se realiza un control observando que hay un adosamiento del trombo hacia las paredes con un adecuado flujo y del paso del medio de contraste. Ante esto se decide realizar el, una segunda plastía con un balón también de alta un balón Vortex de 14 por 40 milímetros. Este se infla hasta 6 atmósferas y posteriormente se observa la mejoría del tronco del paso del medio de contraste, aunque aún se mantenía la estenosis, que es una de las que por lo que se realizó la angioplastía. Ahora vamos a pasar a una parte de la revisión de la literatura con mi compañero el doctor Rodrigo Martínez. Hola, continuando con la revisión de la estenosis de vasos centrales, es el estrechamiento fisiopatológico que dificulta el flujo sanguíneo de las venas torácicas que corresponden a la vena cava superior, venas brachiocefálicas, venas subclavias, vena yugular interna en su segmento intratorácico, la vena cava inferior suprahepática. Como causas conocidas tenemos compresión por tumores, que son los principales cáncer de células pequeñas, el cáncer pulmonar de células no pequeñas, y en segundo lugar, el cáncer pulmonar de células pequeñas y el linfoma. Como causas benignas es la instrumentación por catéteres venosos centrales, marcapasos y desfibriladores. En México no se cuentan con registros de incidencia o prevalencia, sin embargo, es importante conocer estos datos, que de 2 a 16 millones de mexicanos viven con enfermedad renal crónica, que es el 12% de la población. 61 a 77 mil reciben terapia de hemodiálisis. A nivel global, el 60 al 80% de estos pacientes van a iniciar su terapia de hemodiálisis con un catéter venoso central. La estenosis se reporta hasta en un 40% con un antecedente de un cateterismo venocentral y aumenta hasta 60% tras múltiples accesos. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos de la obstrucción venosa central? Los principales son la compresión venosa extrínseca, que puede ser causada por compresión arterial, tejidos musculoesqueléticos, fibrosis y cicatrización posoperatorias, o, por lo que ya había mencionado, tumores. El engrosamiento de la pared venosa puede deberse a un trombo mural organizado, fibrosis o ser secundario a intervenciones endovasculares. Por su parte, la obstrucción intraluminal puede originarse por la formación de trombos o por la presencia de dispositivos implantados dentro de la luz vascular. La trombosis constituye tanto la causa como la consecuencia, y está caracterizada por la triada ya conocida de Birkhoff, que es un estado de hipercoagulidad, estasis venosa y lesión vascular. La trombosis vascular asociada a catéteres es un proceso multifactorial, en el que intervienen tanto la estasis como la lesión vascular. Modelos experimentales con catéteres intravasculares permanentes han demostrado que la velocidad del flujo sanguíneo alrededor del catéter disminuye significativamente, y que esta reducción es mayor conforme aumenta la relación entre el diámetro del catéter y el diámetro de la vena. Además, el contacto del catéter con la pared vascular puede producir lesión directa al endotelio, lo que favorece a un desarrollo de la hiperplasia neointimal. Este ciclo repetitivo de lesión y proliferación puede condicionar con el tiempo estrechamiento de la luz venosa y trombosis. Este mecanismo podría explicar por qué algunos estudios han encontrado una mayor incidencia de oclusión venosa central en accesos por la vena yugular interna izquierda en comparación con los accesos del lado derecho, ya que el trayecto del catéter por el lado izquierdo implica más
puntos de contacto con la pared vascular, incrementando el riesgo de una lesión endotelial. Aunque es mucho menos frecuente, este mismo mecanismo de lesión vascular también puede contribuir a otras causas benignas de oclusión venosa central, como la radioterapia o traumatismos. Estos mismos principios también aplican para las venas periféricas. De hecho, los modelos experimentales mencionados demostraron que los catéteres centrales de inserción periférica o PIC pueden reducir el flujo sanguíneo hasta un 93%, considerándose no indicados para pacientes con enfermedad renal crónica. Asimismo, las fístulas arteriovenosas y los injertos arteriovenosos utilizados como acceso vascular para la terapia de hemodiálisis pueden contribuir al desarrollo de oclusión venosa central por los cambios hemodinámicos y la presión generada al sistema venoso. En el 2018, la Sociedad Internacional de Radiología Intervencionista modifica esta clasificación de la oclusión venosa central, haciendo cuatro tipos. Teniendo en cuenta que los tipos uno son una oclusión unilateral de la vena yugular interna o de la vena subclavia. En el subtipo 1D ya se compromete ambas de forma bilateral, tanto la vena yugular interna o la vena subclavia. En el tipo 2 ya tenemos afección de la vena brachiocefálica. En el tipo 3 ya tenemos obstrucción bilateral de la vena brachiocefálica. Y en el tipo 4 ya tenemos afección de la vena cava superior con un paso disminuido hacia el atrio. La angioplastía con balón consiste en avanzar una guía hacia el sitio de estenosis e inflar el balón con un dispositivo de presión hasta alcanzar el diámetro deseado. Una vez atravesado el sitio de estenosis, se utiliza inicialmente un balón de 4 o 6 milímetros para crear un paso que permita el avance de balones de mayor calibre. Posteriormente, se van a estar usando o se va a dilatar la sitio de estenosis con balones progresivamente mayores hasta alcanzar un diámetro de 10 a 15% superior a la vena adyacente sana. Utilizando esta misma técnica, como ya la comentó mi compañero, se logró ya colocar un nuevo catéter de terapia de reemplazo de la función renal con adecuado funcionamiento del mismo. Enseguida, mi compañero Alejandro Bolón va a continuar los casos clínicos que tenemos preparados para ustedes. Buenas noches. Siguiendo este cronograma a través del salvamento de los vasos centrales, entramos a este apartado sobre todo en la colocación de implantes con stent. Este apartado es de suma importancia ya que gracias a colocaciones de stent podemos obtener salvamentos de vasos centrales con estenosis. Para entender esta parte, nosotros debemos definir en qué momento vamos a usar un stent en un paciente para lograr un salvamento. Como tal, se define cuando hay una oclusión o una estenosis mayor del 50% de los vasos centrales. En la literatura está descrita que el tronco brachiocefálico izquierdo se ve afectado hasta el 29% de estas lesiones y las oclusiones o estenosis causan como tal en clínicamente un edema, una ingurgitación venosa y red colateral. Es importante saber que está sumamente asociado a pacientes que llevan terapias con hemodiálisis consecutivas, crónicas, y sobre todo en pacientes que tienen colocaciones de catéteres venoso central para diferentes tratamientos. Entonces, cuando nosotros elegimos un tratamiento con stent, debemos saber cuáles son principalmente las indicaciones y contraindicaciones para el uso de este dispositivo. La principal es, como ya la comenté, es una estenosis mayor del 50% que afecte a una terapia de hemodiálisis. También si hay una reestenosis en menos de 3 meses tras realizar una angioplastía. Aunado a esto, también quiero comentar que al momento de hacer una angioplastía con balón, durante el procedimiento, si el vaso afectado reestenosa en ese momento mayor del 30%, también podría estar indicado el uso de stent. Una de las complicaciones agudas que podemos tener al momento de hacer una angioplastía es una ruptura venosa. Esto por el barotrauma durante el procedimiento. Y aquí nosotros necesitaríamos la colocación de un stent, pero sobre todo recubierto. Las contraindicaciones absolutas para el uso de este dispositivo son la sepsis, la bacteriemia activa o infección purulenta local que impidan la implantación vascular permanente, además de la coagulopatía persistente de los pacientes.
Para conocer nuestros materiales y nuestro armamento que vamos a utilizar a la colocación de stent, debemos entender que necesitamos accesos vasculares, sobre todo introductores de 8 a 9 French. Esto por el dispositivo de entrega, ya que son compatibles al momento de nosotros utilizar un dispositivo de stent. Después de cruzar el sitio de estenosis, ya sea con una guía hidrofílica, nosotros debemos colocar una guía de soporte, sobre todo la Amplatz de 0.035 pulgadas. Esto sobre todo para llegar hasta el sitio de estenosis y la colocación adecuada de nuestro stent. Los catéteres de cruces y el balón para plastilla, como lo vimos en el caso previo. Una vez llegando a este momento de elegir el stent, nosotros debemos de conocer qué tipo de stent contamos en ese momento, ya sea en nuestra institución, o conocer de diferentes formas cuál podemos utilizar en un caso seleccionado. Existen los stent desnudos y los stent cubiertos. Principalmente los desnudos los obtenemos a la mano, lo tenemos a la mano en la institución porque son de bajo costos y muy accesibles. Sin embargo, a corto plazo va a tener un riesgo elevado de porcentaje de reestenosis, nuestro vaso central. Esto sobre todo por la hiperplasia neointimal, porque ya fue dañada previamente con diferentes dispositivos centrales. La literatura nos menciona que los estén cubiertos, sobre todo de PTFE, actúan de alguna forma como barrera física y impide como tal la hiperplasia neointimal. Y esto nos va a ayudar a que tengamos mayor beneficio y un porcentaje elevado a futuro de que ese vaso central no se vaya a restenosar. Pues aquí tenemos las imágenes de los stents que pueden ser de acero, otros se pueden utilizar con balones para que cubra como tal el sitio de estenosis y los cubiertos como lo tenemos en esta imagen. A continuación, mi compañero Carlos Rosenberg va a explicarnos sobre cómo usar este dispositivo en nuestro paciente que obtuvimos aquí en nuestro servicio. Buenas noches a todos. Continuaremos con un caso clínico. En esta ocasión es una paciente femenina de 73 años con las siglas MCGA. Aquí lo más importante de este caso clínico que tenemos que tomar en cuenta son sus antecedentes, porque sus antecedentes es lo que nos va a llevar y ayudar a entender el por qué se tomaron las decisiones en este caso, ¿sale? Dentro de los antecedentes tenemos que es una paciente con hipertensión arterial sistémica, hipotiroidismo, diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica y antecedente de SEA de mama izquierdo. Lo más importante para este caso son sus antecedentes vasculares, que en esta ocasión es que tuvo 4 accesos vasculares, de los cuales 2 fueron yugulares derechos, disfuncionales y se retiraron, un yugular izquierdo, disfuncional y se retiró. Un femoral derecho, como veremos en la explicación del caso, es por donde parcialmente le podían hacer la hemodiálisis y no tenía buenos resultados. También antecedente de una fístula arteriovenosa brachiocefálica, en este caso izquierda, igual muy importante como veremos adelante, y antecedente de una plastía previa de la vena innominada. Las imágenes que le voy a presentar a continuación fueron realizadas en otra unidad hospitalaria y como ya sabemos, la paciente tuvo un intento previo de una plastía. En ese momento, cuando llegó a esa unidad hospitalaria, la paciente tenía parcialmente funcional su fístula arteriovenosa, empezó con datos de disfunción, por lo que en esa unidad sospecharon de que existiera estenosis de vasos centrales. Realizaron de primera instancia una flebografía en donde podemos ver el sitio de la estenosis de la vena innominada, si bien apreciativamente no pareciera que como nos marca la literatura es del más del 50%, hemodinámicamente consideraron que era lo suficientemente representativa para hacerle un tratamiento. En esta ocasión el tratamiento que decidieron realizar fue la colocación de un stent. Pudieron hacer el cruce de la lesión para posteriormente hacer una predilatación, por así decirlo, para preparar el terreno antes de la colocación, en este caso del stent. Eh, hicieron hicieron la plastía, donde parcialmente hubo mejoría en la parte de la cintura de la estenosis, para posteriormente desplegar un stent autoexpandible
en la vena inominada. Sin embargo, aquí podemos a tener como varios bemoles en este caso. Esos bemoles tienen que ver con la planeación. Aquí se hizo el despliegue del stent. Sin embargo, podemos ver el stent en primera instancia se ve algo corto y en segunda instancia vemos que el stent queda justo antes de la zona de estenosis. Entonces prácticamente ese stent no está funcionando de nada para el problema que tenía la paciente. Se dan cuenta en la unidad hospitalaria y deciden hacer otra técnica, en este caso telescopiar a otro stent para alargar la funcionalidad, en este caso el que ya habían colocado. Eh, Hacen una nueva flebografía, se corroboran los datos. En este caso, nuevamente hacen una predilatación de la zona de estenosis, donde podemos observar que es bastante más marcada la cintura, el sitio de estenosis. Aquí en la cintura sí podemos ver que es un poco más representativa la zona de estenosis. Y finalmente hacen la colocación nuevamente de un stent autoexpandible en la lesión. En este caso, un stent más largo, por lo que comentan en las notas con la que llegó la paciente, los stents eran descubiertos. Sin embargo, también podemos ver más bemoles dentro de la planeación que hubo con esta paciente. En primera instancia, podemos ver que no hay una concordancia entre los diámetros de ambos stents y la otra es que, por así decirlo, un stent está imbrincado sobre el otro, no están completamente adosados uno sobre el otro, lo que permitiría un adecuado flujo y paso hemodinámico. Sin embargo, continúan, ellos deciden realizar un control posterior a la colocación de ambos stents, donde pues sí podemos ver que hay paso de medio contraste. No podemos ver realmente que haya un cambio hemodinámico muy representativo. Sin embargo, pues es lo que realizaron en esa unidad hospitalaria. Algo importante, la paciente dura 6 meses aproximadamente con este tratamiento sin sintomatología. Sin embargo, después de esos 6 meses comienza nuevamente con disfunción de su fístula arteriovenosa, pero no solo eso, empieza con datos de síndrome de vena cava superior. Ahí es cuando llega ya a nuestra unidad hospitalaria, en donde nosotros por los antecedentes y por la clínica sospechamos de que exista trombosis del estén colocado previamente. Decidimos hacer una flebografía periférica en donde pues corroboramos la sospecha, vemos que no hay un paso de medio contraste luminal a través del estén ni a la vena subclavia, podemos ver la dilatación y la presencia de red venosa colateral, así mismo como la dilatación valvular. Entonces esto nos habla de parte de lo que ya tenía la paciente, que era una trombosis que en este caso se hizo aguda por el tiempo de evolución. Derivado de esto, y para tratar de salvar el acceso que ya tenía el stent y tratar de mitigar la sintomatología del síndrome de vena cava, nosotros decidimos hacer una colocación de dos stents de forma bilateral, tanto en la innominada como en el tronco brachiocefálico, en esta ocasión con una técnica de kissing balloon. Entonces, hacemos el despliegue, hacemos primero una insuflación de, de balones para preparar el terreno y posteriormente la colocación de dos stent autoexpandibles. En esta ocasión fueron stent venosos de tipo Abre con medidas de 14 milímetros por 40 milímetros, obteniendo un resultado como este que pueden observar, en donde tenemos un bastante mejor resultado hemodinámico. Podemos ver adecuado pacificación de los vasos centrales y pues un mejor flujo. Esta paciente está a la espera por nosotros para que podamos colocar un catéter permanente en vasos centrales superiores. Está programada para próximamente realizarlo. Desafortunadamente, su fístula arteriovenosa no pudo funcionar más, que prácticamente ya está a punto de ser desmantelada. Y el catéter femoral con el que cuenta, pues es el que está sirviendo mientras en lo que se hace la colocación del catéter que les comento. Ahora, algo muy importante, algunas conclusiones particulares para nuestro caso.
Debemos de considerar siempre que el enemigo número uno de la colocación de un stent venoso siempre va a ser la hiperplasia neointimal. Es lo que a mediano y a largo plazo va a hacer que los stents disfuncionen, más cuando se trata de un stent no cubierto. Idealmente deberíamos colocar stents cubiertos, sin embargo, no en todas las instituciones se cuenta con ellos por su alto costo. Y también debemos de tener en cuenta la importancia de una correcta anticoagulación y antiagregación plaquetaria, así como de las comorbilidades de nuestro paciente para que pues sea lo más duradero los stents y que puedan tener un adecuado flujo y pues tratar de mantener ese capital venoso como hemos estado viendo a lo largo de los distintos casos. A continuación, les tenemos preparadas algunas dinámicas. Mi compañero, el doctor Carlos Calderón, nos va a ayudar con esas dinámicas. Les vamos a poner un QR para que a través de escaneándolo mediante la aplicación Kahoot, vamos a ver cómo será esa actividad. Buenas noches a todos. Como comentó mi compañero, tenemos preparado una serie de preguntas que básicamente fue lo que vimos a lo largo de la plática. En este caso vamos a proyectar un código QR para que se conecten y podamos realizar la actividad. Les vamos a dar unos segundos para que se puedan ir conectando. La intención de la actividad es que, pues a medida que fuimos viendo los diferentes casos en los cuales tocamos las alternativas terapéuticas, pasando por la trombolisis, por la angioplastía y la colocación de stent y cada una de las indicaciones y la revisión de la literatura que hicimos para abordar cada uno de estos casos. La intención es que de alguna manera se logre aterrizar el conocimiento y demostrar que nos podemos llevar algunos datos importantes a casa con respecto a la revisión de casos que hicimos el día de hoy. Vamos a esperar un par de segundos, unos segundos más, que se termine de unir un poco más de gente para empezar para empezar la actividad. Bueno, vamos a dar por iniciada la actividad. Nuestra primera pregunta: ¿cuál es el porcentaje de estenosis que se reporta en pacientes con enfermedad renal crónica y antecedente de uso de múltiples catéteres venosos centrales? Bueno, como recuerdan durante la charla al inicio de la plática con respecto a la angioplastía, se habló de que los pacientes con enfermedad renal crónica que tenían uso de múltiples catéteres venosos centrales tenían un porcentaje mayor al 60% de estenosis. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La triada de Virchow se compone por estasis venosa, hipercoagulabilidad e hipotermia. Exacto, la respuesta es falsa, ya que la triada de Virchow está compuesta por daño endotelial, hipercoagulabilidad. Esta pregunta es señalar el área de estenosis con un pin. Tiene que colocar el pin en la zona donde ven la estenosis en la imagen que mostramos a continuación. Muy bien, la mayoría acertaron la zona en donde se encuentra marcada la estenosis en uno de los casos que vimos. Siguiente pregunta: ¿cuál es el diámetro final en porcentaje que se busca con una angioplastía con balón? Recordemos que en una de los casos vimos que en la revisión bibliográfica se hablaba de que hay un porcentaje final al que se quiere buscar, que es en relación con el vaso sano adyacente. ¿Cuál es ese porcentaje? Correcto, se busca un porcentaje, un diámetro final entre el 10 al 15% en comparación con el vaso sano adyacente. Muy bien. Esta es una respuesta abierta. La vimos en el caso de fibrinolisis. ¿Cuál es la composición predominante de un trombo agudo? Es una respuesta abierta. Puede ser uno o dos componentes. Son dos predominantemente, pueden escoger cualquiera de los dos. Eritrocitos y fibrina, muy bien. En esta actividad tienen que organizar en orden cronológico la evolución del trombo, como lo vimos en la plática y en el caso de fibrinolisis.
¿Cómo se inicia en un principio el trombo? ¿Qué evolución tiene hasta una fase final? De arriba hacia abajo. Muy bien, la mayoría respondieron correctamente. Trombo agudo, trombo en organización, trombo crónico organizado y por último la cicatriz postrombótica. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la dosis de alteplasa que se utiliza en cada lumen en la trombolisis dirigida por catéter cuando es un catéter bilumen? También lo vimos en el caso de trombolisis. 25 miligramos. Recuerden que como se especificó, un catéter bilumen, el total es una dosis de 50 miligramos, pero se tiene que dividir la mitad de la dosis en cada lumen. Muy bien, a Claudia. Señala la zona de estenosis del siguiente caso. Nuevamente el caso de trombolisis. Muy bien, felicidades a los que marcaron correctamente. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La estenosis de los bordes del estén es una complicación inmediata. Recuerden que lo vimos en el caso de estén. Exacto, es falso porque es una complicación tardía, no inmediata. La siguiente actividad, nuevamente organicen de inicio a fin la técnica paso a paso del salvamento, como lo vimos en el caso de la utilización de stent. Nuevamente, desde el primer paso hasta el último, de arriba hacia abajo. Recuerden que el orden indicado era primero cruce de la lesión, en segundo lugar hacer una predilatación, posteriormente desplegar el stent y por último se hace una postdilatación de optimización para verificar que el procedimiento haya quedado adecuadamente realizado. Penúltima pregunta. Señale nuevamente la zona de lesión. Marquen con el pin la zona de la lesión. Muy bien, ahí está señalada la zona en la cual estaba afectado el vaso. Y por último, pregunta verdadero o falso. ¿Los stents recubiertos actúan contra la hiperplasia neointimal? Lo vimos en el caso de stents. Correcto. Los stents recubiertos actúan contra la hiperplasia neointimal. Vamos a definir ya el podio, los ganadores. Claudia en tercer lugar. Felicidades, Claudia. Lalo, segundo lugar. Muchas felicidades. Y en primer lugar, Eric. Muchas felicitaciones. Gracias por participar. Y ya por último, queremos hacer unas breves conclusiones de los casos que les presentamos el día de hoy. Ya como conclusiones finales, quiero decir que la intención de la presentación de los casos que tuvimos el día de hoy, básicamente lo que nosotros queríamos demostrar es que cuando nos enfrentamos a pacientes en el contexto
de un daño, una lesión o un agotamiento de accesos vasculares, tenemos que contextualizar e individualizar a cada paciente. Porque como vimos a lo largo de cada uno de los casos, tenemos eventos agudos, eventos crónicos y eventos que se encuentran en ese lapso entre el paciente agudo y el paciente crónico, pero que tenemos que saber que de acuerdo a las herramientas terapéuticas que tenemos a la mano, debemos saber hacer un abordaje correcto en cada uno de estos escenarios. Cuando nos enfrentamos a pacientes en el caso de un contexto agudo, como fue el primer caso que vimos durante la plática, lo ideal es que siempre empecemos por la trombolisis para que de alguna manera podamos actuar frente a la presencia de algún trombo que esté condicionando una disminución del calibre del vaso, una estenosis o una estrechez. En segundo lugar, tenemos que valernos de la angioplastia como una medida que es muy útil y que nos sirve en diferentes contextos, no solo en eventos agudos o crónicos, sino en lapsos que están intermedios de pacientes que ya han recibido algún tipo de manejo, en el caso como lo que vimos durante la plática, pacientes que ya tenían, por ejemplo, posicionamiento de stents y que se estaba generando alguna disminución del calibre vascular. En estos casos es muy importante el uso de la angioplastía para poder recuperar esos accesos vasculares. Y por último, recordar que el stent, a pesar de que es una herramienta y es una terapéutica que nos puede ser de mucha utilidad en estos casos, tiene también bastantes limitantes y siempre tenemos que tomarla como un último recurso porque de por sí, por la dinámica con la cual actúan los stents, nos pueden condicionar fácilmente que haya una trombosis a un largo plazo, de que condicionemos a que un paciente esté anticoagulado y antiagregado de por vida. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso, ya que la mayoría de los pacientes que atendemos y que vemos en los servicios de radiología intervencionista, en su mayoría son pues enfermos renales crónicos que tienen otras comorbilidades y aumentarle el uso de medicamentos como serían los anticoagulantes y los antiagregantes, pues pueden complicar y generar más comorbilidad en estos pacientes. Muchas gracias por la atención. Los dejo a continuación con si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos abiertos para que nos pregunten si hay alguna inquietud. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta ni ninguna duda, les agradecemos muchísimo a todos por su presencia, por estar aquí esta noche acompañándonos. De verdad esperamos que estos casos les hayan gustado, que hayan sido representativos y sobre todo que les hayan servido para su práctica diaria. Nuevamente, a nombre del Colegio Mexicano de Radiólogos, Intervencionismo y Terapia Endovascular, les agradecemos muchísimo su presencia y los esperamos en una nueva sesión. Gracias, que tengan buena noche.